Chicos, hoy vamos a ver derivación logarítmica. Para ello vamos a arrancar de este caso. Recuerden que cuando teníamos que derivar esa función potencial, aplicábamos la regla que I' era igual a 2 por x a la 2 menos 1, lo cual nos quedaba como 2x. Es decir, no había ningún problema en todas las veces que nosotros quisiéramos restar al exponente constante las unidades que correspondan. Si teníamos, por ejemplo, que i es igual a 5x a la novena, sabemos que i' va a ser igual a 9 por 5, 45, x a la octava. Y así sucesivamente. Ahora, ¿qué pasa cuando se nos presenta este caso? Miren. En este caso, el exponente de la función potencial no es una constante, es una función. Entonces no podemos tratar a esta función como si fuera una constante. Y se impone entonces lo que se llama derivación logarítmica, que no es otra cosa que tratar de adaptar esta función que tal como está así no es derivable en una función que lo sea. Me explico. Para que nosotros podamos derivar esta función, no podemos tener una función x como exponente, ¿de acuerdo? Entonces, una de las formas de resolver, o la forma más usual, es la de decir, aplicando las propiedades del logaritmo natural, que el logaritmo natural de i es igual a la función que está como exponente por el logaritmo natural de la base. Es decir, yendo a un caso general, si tuviéramos que i es igual a una función de x que está elevada a otra función de x, esto implica que para poder derivar esta función, la función i, que está compuesta de dos funciones, una como función base y otra como función exponente, se impone decir que el logaritmo de i va a ser igual al exponente por el logaritmo de la base. Una vez que se hace esto, chicos, recién ahí estamos habilitados para poder seguir derivando. Volvamos a este caso anterior. Miren bien. Decíamos de que este es el caso más elemental, que es una función x elevado a otra función x. Aplicamos las reglas del logaritmo natural, logramos bajar el exponente y ahora nos queda en el primer miembro logaritmo de i y en el segundo miembro nos queda un producto de dos funciones de x. Para poder encontrar i', que es lo que estamos buscando, pues entonces tenemos que derivar el primer miembro y derivar el segundo miembro de esta forma. Decimos que el logaritmo o la derivada del logaritmo del primer miembro sería 1 sobre i por i', que va a ser igual a la derivada de un producto, que es la derivada del primero por el segundo tal cual está, más la derivada del segundo por el primero tal cual está. Y acá apareció i'. Aquí apareció i'. Entonces, decimos que i', que es lo que estamos buscando, va a ser igual al logaritmo de x más, simplifico estos dos x, más 1, que multiplica a i. De tal manera que el resultado final de esta derivada sería el que están viendo en pantalla. ¿De acuerdo? Hay muchas confusiones y ahora pretendo aclararlo. Cuando nosotros hablamos de la derivada de un logaritmo natural, y muchos alumnos dicen, pero profe, ¿por qué 1 sobre i, que lo entendemos porque es la regla de derivación, por qué por i'? Les doy un ejemplo. Si tuviéramos que i es igual al logaritmo de x, saben ustedes por las reglas de derivación que i' es 1 sobre x.
Pero no es que termina la derivada ahí, es 1 sobre x por la derivada de lo que queda. Al derivar con respecto al logaritmo le queda la derivada de x, que es x a la 1 menos 1. ¿De acuerdo? Es decir, 1 sobre x por x a la 0, ustedes saben que esto da 1, nos queda 1 sobre x. Es decir, que siempre se entiende que la derivada de un logaritmo, del logaritmo de y, va a ser 1 sobre y, o 1 sobre x en este caso, multiplicado por la derivada de la función que queda. ¿Se entiende? Bien. Vamos a ir a otro caso que les va a ayudar a entender mejor el procedimiento. Les digo que es el caso más usual que se tiene para poder resolver este tipo de derivadas. Supóngase que tengan que y es igual a 2x más 4 elevado a la seno de x. Les decía recién que esto no se puede derivar siempre y cuando la función no baje de ser exponente a la categoría de factor. Entonces, aplicamos logaritmo natural o la regla de los logaritmos en ambos miembros y tenemos que la derivada del primer miembro sería 1 sobre y por la derivada y', que va a ser igual al exponente que ahora baja, chicos, por el logaritmo de la base. ¿Lo van viendo? De tal manera que ahora quedamos en posesión de poder bajar seno de x, me olvidaba, de poder tener la derivada de un producto de dos funciones en el segundo miembro. Es decir, que 1 sobre y por y' va a ser igual a la derivada de la primera función, coseno de x, por la segunda tal cual está, más la derivada del logaritmo de 2x más 4, que sería 1 sobre 2x más 4, derivando con respecto al logaritmo, por la derivada de 2x más 4, que sería simplemente 2, por la primera función sin derivar. Y tendríamos, por aplicación de la regla del producto de una derivada, o la derivada de un producto, mejor dicho, u' por b más b', hasta acá, por u. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a rebobinar un poquito. Cuando tenemos una función dada con otra función como exponente, no podemos derivar si no logramos que este exponente se convierta en un factor. Baje de ser exponente a ser factor. Para lo cual el procedimiento correcto es sacar logaritmo natural en ambos miembros, lo cual nos permite lograr ese objetivo. Y una vez que tenemos el exponente función en su posición de factor, ahí recién podemos derivar como si fuera la derivada de un producto. Vamos a ver otro caso. Como siempre les digo, para poder entender bien la derivación de funciones no hay otro secreto que el de realizar muchos ejemplos, resolver muchos ejemplos. Supongamos tener que y, vamos a cambiar el color, al cuadrado es igual a x a la coseno de x. Cuando nosotros derivamos, tienen que ocurrir siempre dos cosas importantes. Y tiene que estar en forma explícita y no tiene que haber ningún exponente, como en este caso, o función que se le pueda estar multiplicando, que pueda estar alterando de alguna manera y. Es decir, este 2 no puede estar donde está para poder empezar a derivar. Eso con respecto al primer miembro. Y con respecto al segundo miembro, como les decía, esto no se puede dar. No podemos tener como exponente una función de x. Si fuera una constante, no habría ningún tipo de problemas. Entonces, ¿qué hacemos primero? Tratamos de sacar este 2
entre comillas, que nos está molestando. Entonces decimos que para poderlo sacar, afectamos al primer miembro de la operación contraria. Si tenemos y al cuadrado, vamos a sacar raíz cuadrada en el primer miembro. Entonces, raíz cuadrada de x al cuadrado, ahí vamos a lograr que el cuadrado se simplifique con la raíz cuadrada. Pero si hacemos algo en el primer miembro, también tenemos que hacerlo en el segundo, porque si no estamos alterando la igualdad. Perfecto. En el segundo miembro tenemos también raíz cuadrada de x elevado a coseno de x. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo mismo en el segundo miembro que tener x elevado a la coseno de x y esto a su vez elevado a la 1 medio? Como se trata de potencias, potencia de potencia, esto no supone sumar los exponentes, sino multiplicarlos, es decir, que esto nos queda como x a la coseno de x sobre 2. ¿Me van siguiendo? Simplificamos estos dos, habíamos dicho, nos quedó despejada, nos quedó solita la x, la y, entonces ahora tenemos que y es igual a x elevado a la coseno de x sobre 2. Es decir, es como si luego de hacer estas pequeñas transformaciones pasamos de un ejercicio a otro distinto, que en esencia es el mismo. Bien, ¿qué decíamos con respecto a esto? Que así no podíamos derivar. Teníamos que lograr que este exponente baje como factor. Perfecto. Nos acordamos de la aplicación del logaritmo natural y decimos que el logaritmo natural del primer miembro va a ser igual al coseno de x sobre 2 por el logaritmo natural de la base. Este no es un paso de derivación, chicos, este es simplemente una transformación que nos permite pasar de esta forma a esta forma. De la forma potencial a la forma factorial. Recién ahora sí derivamos aplicando en ambos miembros la derivación. Decimos que la derivada del primer miembro sería 1 sobre i por i', que es igual a la derivada del producto de dos funciones. La derivada del primer factor sería 1 medio de la derivada del coseno, que es menos 1 seno de x. Ya está derivada la primera función por la segunda tal cual está, más la derivada de la segunda función por la primera tal cual está. Fíjense cómo nos queda. ¿Podríamos pensar en dejarlo al ejercicio expresado como está? Y yo soy partidario a veces que sí, porque nosotros podemos decir que el i' que estamos buscando está en forma implícita, está ahí el i'. Claro que está afectado del 1 sobre i. Si ustedes quieren, pueden pasar este i, lo pasan multiplicando al segundo miembro y tendríamos que i' sería igual a 1 medio con el signo menos adelante del seno de x por el logaritmo de x más el coseno de x sobre 2x y todo ello multiplicado por i, que no era otra cosa que x a la coseno de x sobre 2. Si quieren lo expresan de esta manera, que sería la manera más completa, o si quieren lo pueden también dejar expresado de esta manera porque, repito, la i' está en forma implícita. ¿Me van siguiendo? Entonces, vean, no es complicado el procedimiento, simplemente se trata de convertir o de bajar el exponente que es distinto a una constante, ponerlo como factor con la ayuda del logaritmo natural y ahí sí proceder sin mayores problemas con la derivación logarítmica. Listo, vamos a ir a otro caso, vamos a ir aumentando la complejidad, por supuesto, y se van a dar cuenta que no es ninguna cosa complicada, sino que simplemente lo tienen que hacer con mucho cuidado, como todas las operaciones matemáticas. Vamos a ver un caso un poquito más complicado. A ver, supongamos tener en el primer miembro raíz cuarta de i.
lo que ya supone que vamos a tener que hacer algo para sacar la raíz cuarta. Y supongamos que esto es igual al coseno elevado a la e, la base de los logaritmos naturales, que ya lo vimos en otro corto, multiplicado por el logaritmo al cubo de x más 5 elevado a la x. Y todo eso elevado, por ejemplo, al cubo. Este es un ejercicio un poquito más complejo. Cuando vamos a derivar, chicos, y acá estoy mezclando también porque no queda otra opción, estoy mezclando con la regla de la cadena, porque siempre vamos a utilizar la regla de la cadena para poder derivar. ¿Qué hacemos nosotros? Cuando tenemos ante nosotros el ejercicio propuesto, primero vemos la situación en el primer miembro, luego analizamos la situación en el segundo miembro. ¿Qué está pasando en el primer miembro? Y no está sola y está afectada una raíz cuarta, eso no puede ser. Bien, entonces decimos que si i estaba afectado de una raíz cuarta, lo que vamos a hacer va a ser elevada a la cuarta para que i quede solita. Pero si hacemos algo de este tenor en el primer miembro, tenemos que repetirlo en el segundo miembro bajo pena de alterar la igualdad. Copiamos todo lo que tenemos en el segundo miembro, tal cual, todavía sin hacer grandes modificaciones, y decimos, todo esto está elevado al cubo, pero como también en el primer miembro elevamos a la cuarta porque necesitábamos hacerlo, no hay problema en multiplicar o elevar también a la cuarta el segundo miembro. Tengan en cuenta que no sumamos potencias, sino que las multiplicamos. Bien, esto nos garantiza que este 4 se vaya con este 4. Nos quedó de que i va a ser igual. Miren lo que voy a hacer y después cómo nos ordenamos. A coseno a la e del logaritmo al cubo de x más 5 elevado a la x, y todo esto elevado a la 4 por 3, 12. ¿De acuerdo? Bien, es como que apareció otro ejercicio nuevo. Tal como está el segundo miembro, tenemos serios problemas para poder derivar, o por lo menos inconvenientes para poder hacerlo. En primer lugar, tenemos un x que está escondido acá, este x función, está como exponente del argumento de este logaritmo, y a su vez todo este logaritmo es el ángulo de este coseno. Entonces, cuando miramos la función, tenemos que determinar cuántas funciones tengo en el segundo miembro, a ver si puedo hacer un producto de dos funciones, ¿me entienden? Y digo, a ver, ¿tengo 3? No, porque este argumento es el argumento de este logaritmo, y todo esto, como les decía, es el coseno es el ángulo del coseno. ¿Cuántas funciones tengo? 2. No, chicos, tengo una sola función. ¿Qué es coseno? Que tenga un ángulo complicado, entre comillas, sí, pero no deja de ser una sola función. Quiere decir que este 12, que está afectando a toda la expresión, va a ir contra el e, y no va a alterar ni siquiera este 3 y mucho menos este x. ¿De acuerdo? Entonces quiere decir que en el próximo paso digo de que i es igual al coseno a la 12e, fíjense cómo nos estamos ordenando, del logaritmo al cubo de x más 5 elevado a la x. Ya solucionó el primer problema en el sentido de distribuir potencias, como hemos hablado cuando planteamos la regla de la cadena. Y repito, este 12 no altera el 3 y mucho menos ese x. Bien, miramos de vuelta la función y decimos, tal como está no puedo derivarlo. ¿Por qué? ¿Y por qué este x no puede estar ahí? Ah, perfecto. ¿Y si hago esto? Ah, eso es otra cosa. Lo voy a escribir como coseno a la 12e
del logaritmo al cubo del g de x. Es decir, en forma provisional, provisoria, le cambio la cara, le cambio el nombre porque no lo puedo resolver en forma instantánea. Es decir, este x me sigue complicando. Entonces lo pongo por ahí, tal cual está. Bien, ahora, ¿puedo empezar a derivar? Y sí, pero no es conveniente. ¿Por qué? Porque si yo miro tal cual está, diría, tengo que comenzar a derivar por el exponente de la función principal. Sigo con la función principal. Luego con el exponente del logaritmo. Sigo con el logaritmo y finalmente llego a g de x. Pero es peligroso, chicos, porque pueden estar tentados a comenzar a derivar con respecto al coseno. Entonces más vale, a esto lo escribo como coseno. Miren cómo lo escribo. A la 12e del logaritmo de g de x elevado al cubo. Lo escribí de otra manera, pero no alteré nada, porque tal como está ahí, este 12 por e solamente aplica sobre el coseno y este cubo solamente aplica sobre el logaritmo, que es lo que está ocurriendo acá. Una vez que hice eso, cuento los pasos de derivación que voy a tener, aplicando el mejor criterio de la regla de cadena, que es decir, a ver, de afuera hacia adentro me encuentro con primer paso 1, 2, 3, 4 y finalmente 5. ¿De acuerdo? De vuelta. Voy derivando de afuera hacia adentro y me encuentro con 12 coseno, cubo, logaritmo y g de x. 5 pasos. Entonces tengo que i' va a ser igual a 12e por todo lo que está dentro de ese corchete, que si quieren, no me interesa lo que es dentro del corchete, lo digo así como para que sea didácticamente entendible, a la 12e menos 1, y se fue literalmente el primer exponente. O sea, resolví algo que estaba a la 12e menos 1 y le apliqué la fórmula correspondiente. Se fue 12e. Me queda coseno. La derivada del coseno es menos el seno de lo que está dentro del paréntesis, que no me interesa lo que tiene dentro del paréntesis. Entonces también se me fue coseno. De afuera hacia adentro me encuentro con algo elevado al cubo. Sería 3 veces ese algo elevado al cuadrado y se fue el cubo. Finalmente me queda la derivada del logaritmo natural, que sería 1 sobre g de x, y por supuesto, una vez que se fue el logaritmo natural, me quedó g' de x. Ahora me dirán ustedes, bueno, pero no podemos expresar el resultado de la derivada en función de dos funciones que nosotros hemos introducido. Tienen razón. Vamos a ver cuánto es g' de x. Si g de x, miren, acá, si g de x era igual a x más 5 a la x, nosotros aplicando el mismo criterio, decimos que el logaritmo general de g de x, el logaritmo natural, perdón, de g de x, va a ser igual a x por el logaritmo de la base. Y finalmente, 1 sobre g de x por g' de x va a ser igual a la derivada del primer factor por el segundo tal cual está, más la derivada del segundo por el primero tal cual está. ¿Y quieren que les diga una cosa? Yo lo dejaría tal cual está. A ver, antes de terminar con este ejercicio. Para llegar a determinar g' de x y tenerlo en forma explícita, debería pasar g de x multiplicando el primer miembro. Y además, esa expresión tendría que reemplazarla en la expresión original, en la expresión anterior. Entonces, para no estar haciendo tantos movimientos de funciones que por ahí nos pueden llevar o inducir a un error, más vale lo dejan ahí está en forma implícita, ya terminaron todas las etapas de derivación y si quieren lo dejan así o si quieren, como les dije, completan la fórmula como corresponde.